Buenas tardes, amigos, los saludo en el nombre del Señor. Sean bienvenidos a oír un momento la palabra de Dios, la cual hoy se encuentra en Jeremías, capítulo 48, versículo 10. Y dice: Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Esta tarde es importante recordar por qué Dios envió a su Hijo a este mundo. No fue por vanidad ni vanagloria, ni por obtener el reconocimiento del mundo para que lo adoren como un Dios todopoderoso, a pesar que lo es. La intención de Dios de crear los cielos y la tierra siempre fue el compartir el reino de los cielos con su creación. Y este honor y esta honra solamente la tienen los seres humanos, las personas, nosotros. Por eso fuimos creados cuerpo, alma y espíritu. Y por lo tanto, el ser humano jamás va a ser pleno en esta vida si no se preocupa en la vida espiritual. No importa cómo viva en este mundo, si es el hombre más rico de la humanidad o el hombre más pobre de la humanidad, nunca van a encontrar satisfacción en sus vidas y nunca van a llenar el vacío de sus corazones si no se preocupan de la vida espiritual. Por lo tanto, la verdadera felicidad y el verdadero logro de un ser humano es tener una vida plena en el espíritu y en comunión con Dios, porque esa le asegura la vida eterna, el trascender de este mundo carnal, el cual estamos todos destinados a morir en algún momento, y trascender a la vida espiritual a través de la obra de Dios, la cual Él planificó para cada uno de nosotros a través de su Hijo Jesucristo. La obra consiste en evangelizar, el relatar la historia y el hablar de la grandeza de Dios a través de su Hijo Jesucristo y también de la remisión de nuestros pecados para poder recibir el Espíritu Santo en nosotros. Un evangelio que se predique sin el Espíritu Santo, sin remisión de pecados, es un evangelio falso, es un evangelio el cual te va a condenar a irte al infierno. El verdadero evangelio te va a predicar remisión de pecados y va a hacer que tú recibas el Espíritu de verdad en tu vida, porque ese es el sello de adopción por el cual cada ser humano puede decirle a Dios, Padre. No existe otra forma. Y por eso Dios creó un plan, el cual ejecutó su Hijo perfectamente. Y hoy por hoy es el Espíritu Santo el cual da testimonio de las obras de Jesús y del Padre en nuestra vida, a través de la Escritura. Y esas obras están relatadas aquí en la Escritura, y la cual el predicador tiene el deber de predicar y enseñar. Por eso hoy Dios nos dice:
Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Dios Padre jamás escatimó en una u otra persona. Nunca hizo excepción de personas. Su Hijo Jesucristo, cuando vino a este mundo, tampoco hizo excepción de personas, porque Él vino a morir por la humanidad, entregó su vida, su carne y su sangre por la humanidad. Somos nosotros los seres humanos que hacemos distinciones de personas, ya sea por el color de su piel, por el lenguaje, por sus costumbres, sus tradiciones, por el lugar donde hayan nacido, incluso por su estatus social. Muchas veces hoy por hoy son muy pocos las personas que se atreven a predicarle o a hablarle del Evangelio a personas que son millonarias, que son poderosas. Se olvidan que esas personas también tienen un alma que salvar, que delante de Dios no son nada. Si no importa la riqueza y el poder que tengan en este mundo, delante de Dios no son nada. También tienen un alma que salvar, y ese es el deber del ser humano o del creyente, del Hijo de Dios, de predicar el Evangelio a toda criatura. Pero cuando el Hijo de Dios pierde el rumbo y comienza a mirar el mundo con ojos carnales y no con la vista espiritual, comienza a endurecer su corazón, se vuelve más insensible. Ya no mira las almas con los ojos de Dios, sino que comienza a mirar las almas con los ojos carnales, y conforme a sus propios ideales, él mismo comienza a hacer excepción de personas. La indolencia del ser humano, el creerse dueño del Evangelio, creerse dueño del reino de los cielos, definir él mismo quién entra y quién no entra al reino de los cielos conforme a su propio criterio. No es conforme a la Escritura, no es conforme a la palabra de Dios, porque Dios mandó a predicar a toda criatura. Y esa es la importancia que el ser humano, el creyente, el Hijo de Dios, tenga que tener un corazón sensible a su presencia, a la presencia de Dios. Un corazón que se conmueva a la necesidad del ser humano, en la carencia de su vida espiritual. Porque siempre primero es el espíritu. Jamás va a ser primero la carne, porque nos vamos a equivocar. Porque muchas veces vamos a entregar ayuda carnalmente a personas que no se lo merecen. A pesar que Dios nos manda a predicarle a ellos, pero nunca nos ha mandado a ayudarle económicamente a personas que no buscan a Dios. Por eso Dios nos da la prudencia del saber, nos da el discernimiento en el espíritu, nos ayuda a entender el corazón del ser humano, para que nosotros sepamos a quién ayudar y guiar en el Evangelio. Y cuando una persona cree en Dios, nunca va a ser suficiente la ayuda que le podamos dar en esta vida, en este mundo. Porque cuando ayudamos a un hijo de Dios, es como si nosotros mismos estuviéramos retribuyendo las obras que Dios hizo en nosotros. Por eso que Dios nos manda a amarnos unos a otros en un solo espíritu. Pero es cuando esas personas creen en Dios y tienen el Espíritu Santo en sus corazones. Discernir el Espíritu Santo y al ángel caído llamado Satanás es muy importante en este mundo. Ambos son ángeles. Tú tienes la capacidad de discernir al Espíritu Santo, que es Dios mismo en medio de nosotros.
ya el lucero de la mañana, Satanás. ¿Puedes tú discernirlo? Es necesario hacerlo. Y es necesario que conozcas cómo trabaja Dios en el ser humano y cómo trabaja Satanás en el ser humano. Por eso que la Biblia nos resalta y nos recalca que lo que es de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es. No podemos ser indolentes en la vida espiritual, ni tampoco podemos afanarnos en la vida carnal, porque nos podemos desviar del camino de Dios y en vez de acercarnos a Dios en el espíritu, nos estamos alejando y nos convertimos en hombres carnales, seguidores de Dios y no en hombres espirituales. Y Dios busca adoradores en el espíritu y en verdad, y no adoradores carnales, los cuales se conmueven según su propio criterio y según sus propios pensamientos o emociones, y no conforme a la palabra de Dios, y no conforme a la Escritura, no conforme al sentir del Espíritu. Hoy por hoy el ser humano se ha olvidado de obedecer al Espíritu Santo y se ha convertido en arrogante en estos tiempos. Ha llegado al extremo de darle órdenes al Espíritu Santo que haga tal cosa, cuando en la realidad somos nosotros lo que necesitamos del Espíritu Santo y somos nosotros los que le debemos obediencia al Espíritu Santo. Y el deseo del Espíritu Santo es siempre hacer la obra de Dios, de conducirnos siempre en caminos rectos. Ese es el deseo y el sentir del Espíritu Santo, no es otra cosa. Y cualquier otro deseo que sea de vanagloria, o de aparentar, o de ser visto, no proviene del Espíritu Santo. Jesús mismo nunca escatimó en ser más que otro, se humilló a lo sumo. En vez de nacer en un palacio, en un reino, nació en un lugar más humilde. Ese fue el sentir del Espíritu Santo. Por eso Dios no desprecia el corazón humilde, más mira de lejos al corazón altivo. Nuestra propia justicia nos estorba para alcanzar el sentir del Espíritu Santo, para entender el corazón de Dios, tener la mente de Cristo, no hacernos indolente a la obra de Dios, sino que avanzar en la obra de Dios, en poder llegar a más almas que alcance la salvación. Y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Los creyentes saben que la espada es la palabra de Dios, y por la palabra Dios nos manda a vencer lo malo, a dar la batalla a aquellos que mienten, que engañan a través del Evangelio, y a traer a la luz la verdad. Y todo lo manda a hacer a través de la Escritura, a través de la palabra. La verdad vence el falso evangelio. Y por eso es importante que las personas se capaciten. Pero no en cualquier lugar. No, sino que sean capacitados por Dios. Porque la verdad está en Dios, no está en el hombre. Solo Dios te puede dar la revelación en el Espíritu. Solo Dios te puede dar la revelación en la palabra de Él. Él nos puede guiar a toda verdad y a toda justicia. El ser humano por sí mismo ha intentado conocer el corazón de Dios, pero no han alcanzado a entender la profundidad de su corazón, porque han ido con la mente carnal y no con la mente espiritual, porque no se han preocupado de buscar la verdad, simplemente se han preocupado de repetir literalmente lo que otros han dicho anteriormente, sin verificar que esos dichos o esas creencias estén completas o sea realmente la verdad. Negligencia del ser humano, somos negligentes. Estupidez del ser humano, somos estúpidos. Por lo mismo tenemos que esforzarnos más en conocer a Dios y verificar que todas las enseñanzas que nosotros hayamos recibido
sean verdad y estén completas, y no sea una verdad a media, la cual nos falte algo importante para que nosotros seamos plenos y salvos verdaderamente. Porque una verdad no puede ser verdad si no se cuenta completa. No existe una verdad media. Eso es mentira. Y por eso nosotros tenemos que esforzarnos en conocer la verdad conforme a la Escritura, para que nos transformemos en creyentes aptos para hacer la obra de Dios y para que nuestro corazón se conmueva en la presencia del Espíritu Santo, porque no existe otra forma de conmovernos. Si no estuviese el Espíritu Santo en nuestras vidas, de ninguna forma nos vamos a conmover, porque nuestro corazón carnal, nuestros pensamientos carnales, nuestra devoción carnal nos va a estorbar. Y vamos a tener un corazón indolente. Vamos a juzgar conforme a nuestros propios criterios. Vamos a juzgar conforme a lo que nos lleguen a contar a nuestros propios oídos y no conforme a los ojos de Dios y al corazón de Dios. No es importante que lo que digan las personas. Lo importante es lo que dice Dios de cada uno de nosotros. Y el trabajo del siervo de Dios es ese, escuchar a Dios. Y no a aquellos que le vienen a hablar a los oídos equivocadamente o con malicia. Muchas veces con malicia. Esa es la importancia de ser un verdadero hijo de Dios, enseñado por Dios y guiado por el Espíritu Santo. Como está escrito, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a ser añadido. Pero hoy por hoy, todos se preocupan por las añadiduras. ¿Quién busca el reino de Dios y su justicia? No entienden lo que es justicia, no saben lo que es justicia. Intentan comportarse como justos y no saben lo que es justos, porque lo aplican todo a la vida carnal y no a la vida espiritual. Nadie sabe quién es hijo de Dios y quién no es un verdadero hijo de Dios. Todos piensan y creen que tienen algo que decir, cuando a la verdad Dios te manda a callar y a oír a aquellos que han sido escogidos por Dios. Pero muchas veces nuestro propio orgullo, nuestra propia arrogancia nos estorba para poder callar nuestra boca y aprender a oír palabra de Dios. El ser humano cae en muchas equivocaciones en su vida, en su caminar, aún más en la vida espiritual. Le creen a cualquier espíritu que le venga a hablar a los oídos, sin discernir si es el Espíritu Santo o es un demonio que te está engañando. Le creen a cualquier profeta que te venga a hablar cosas bonitas o te viene a hablar de sanidad, cuando a la verdad en el tiempo nada pasa y la persona sigue enferma. Eso es porque no hay discernimiento en el espíritu, porque no hay palabra de verdad la cual se esté aprendiendo en el lugar que tú te estás congregando. Eso es la diferencia entre ser guiado por un verdadero siervo de Dios y un falso siervo de Dios. En el libro de Apocalipsis, Dios describe a aquellos que son falsos o falsas iglesias como sinagogas de Satanás, porque no se predica verdad, se distorsiona el evangelio, lo mezclan con filosofías, con culturas, con tradiciones y costumbres, mezclan la hechicería. El pueblo no sabe qué creer. El pueblo ya no sabe discernir lo que es bueno y lo que es malo. Todo lo acepta
Porque es preferible creer que no creer, ¿cierto? Pero sería mejor llegar al conocimiento de la verdad, ¿cierto? Ser enseñado, ser instruido por un siervo, ¿cierto? Adquirir el conocimiento de la Escritura, para que Dios te abra los ojos en la vida espiritual, te abra los oídos, y para que tú puedas discernir la verdadera enseñanza de las falsas enseñanzas. ¿No será mejor, cierto? Para que no pierdas más el tiempo en lugares donde no te enseñan palabras de verdad. Al contrario, ponen yugos y pesos y cadenas sobre tus hombros, lo cual te impide caminar. Y te tienen encarcelado en un lugar, haciéndote creer que es una casa de oración y puerta del cielo, cuando en realidad es una cárcel, la cual lo único está destinado a irse al infierno. ¿No es triste? Es tiempo de esforzarse y de usar la palabra de Dios. Maldito el que detuviere de la sangre la espada. Maldito el que detuviere de la sangre su espada. Dios manda a dar la buena batalla y a vencer la falsedad, la mentira y el engaño con la verdad de su palabra. Pero para eso necesitamos un corazón sensible a la obra de Dios, un corazón que ame la obra de Dios, que quiera hacer la obra de Dios, que quiera obedecer, que quiera seguir a Dios por sobre todas las cosas, que no confíe en sus ojos carnales, sino que confíe en lo que Dios dice. Aunque nuestra vista carnal observe una cosa, pero si Dios dice otra, a ella obedecemos, porque Él es la verdad. Él todo lo ve, todo lo sabe, para Él no hay nada oculto. Nosotros podemos ser engañados y burlados, pero Dios no puede. Ni que Dios discierne y examina los profundos de nuestros pensamientos, nuestros corazones. Cosas que hemos pensado alguna vez y nunca la hemos dicho. Dios también lo sabe. Todo lo sabe. Por eso que Él no puede ser engañado ni burlado. Y esa es la importancia, el por qué tenemos que ser fiel y obedecer al sentir del Espíritu, el cual se encuentra en aquellos que han encontrado la verdad y la han creído y la han guardado en su corazón. Son muchos que creen que son hijos de Dios y se congregan día tras día, pero no hay ninguno que tenga el Espíritu Santo. Haz un alto en tu camino y comienza a buscar la verdad. Transfórmate en un verdadero siervo de Dios y usa la Escritura, la verdad, como tu espada. Porque esta batalla es la mejor que uno puede dar. Salvar almas para el reino de los cielos es lo mejor que un ser humano puede hacer en su vida. Porque la ganancia que Dios te va a dar, ni todos los tesoros de este mundo lo compensa. Que Dios te bendiga esta tarde y te invito a orar y dar gracias por esta palabra. Mi Dios, te doy gracias por su misericordia, amor, justicia y verdad. Derrama sabiduría, entendimiento e inteligencia de lo alto. Siga usted obrando en medio de nosotros y dando la victoria en medio de la dificultad. Hazte fuerte en medio de nuestras debilidades, mi Dios. Proteja nuestras vidas como así también nuestros bienes. Guíanos en sendas de justicia y de verdad, y nunca nos suelte de su mano misericordiosa. Gracias, mi Dios, por esta bendición de poder hablar un momento tu palabra. Bendiga a aquellos oyentes, Padre Santo, como así también lleva tu palabra a cada rincón de este mundo. En tu mano encomiendo nuestras vidas. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bien, amigos,
Será hasta una próxima, si Dios así lo quiere. Bendiciones.